Hola, mi nombre es Abner Ramírez, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de la ciudad de Huacho, Perú. Bueno, el día de hoy voy a explicarles sobre el aprendizaje supervisado, la cual dice que pretende caracterizar o describir un concepto a partir de instancias del mismo, ¿no? Esta tiene dos etapas, que viene a ser la descripción del concepto y clasificar instancias no clasificadas. Bueno, en descripción del concepto se refiere a la construcción de un modelo descriptivo, teniendo nosotros datos previos, datos que analizar, datos ya confirmados. Entonces, a partir de esos datos, nosotros vamos a poder clasificar nuevos datos, ¿no? Por ejemplo, vamos a resolver este pequeño ejercicio sobre que es de pacientes. Bueno, en este caso, esta es la data que nos proporciona. Por ejemplo, acá están los números del paciente, los síntomas, estos serían los síntomas y el diagnóstico realizado. Por ejemplo, el primer paciente cuenta con fiebre, dolor de garganta y dolor de cabeza, la cual se le diagnosticó infección de garganta, ¿verdad? A ver, ok, veamos, por ejemplo. Pero los casos son distintos. Si vemos, por ejemplo, esta infección en garganta, el paciente número uno tuvo infección de garganta, pero sin el síntoma de congestión. A comparación con el paciente número 5, tuvo infección de garganta y tuvo todos los síntomas, ¿no? Tuvo fiebre, dolor de garganta, congestión y dolor de cabeza. Y así. Entonces, nosotros tenemos que hacer un algoritmo que pueda predecir quizás diagnósticos, no diciendo que si tienes fiebre, si tienes dolor de garganta, si tienes congestión y tienes dolor de cabeza, es una infección de garganta. O como decirlo, utilizando condicionales, ¿no? Un if o un else, ¿no? Hacer condicionales no se podría porque en este caso el paciente número 5 no hubiese tenido este diagnóstico porque no cumplía con esto de la congestión. Pero sin embargo, el médico lo puso una infección de garganta. Lo mismo pasa con los demás, por ejemplo, en el resfriado. Vemos que dicen que no, solamente tiene congestión y dolor de cabeza. ¿Ok? Por ejemplo, pero este paciente número 7 tiene congestión, dolor de cabeza y tiene fiebre, ¿no? Entonces, los datos no son, por así decirlo, estáticos, ¿no? O sea, cada paciente tiene un metabolismo diferente, cada paciente tiene no un historial diferente. Entonces, a partir de tener de datos previos, obtener datos previos como este, vamos a nosotros poder predecir, ¿no? A través de probabilidades, a través de incertidumbres, matemáticamente predecir un diagnóstico. Más, vamos a utilizar el lenguaje de Python, ¿no? Lo primero es ingresar los datos previos, ¿no? En este caso yo he ingresado la tabla que les acabo de mostrar anteriormente en este arreglo, ¿verdad? La primera columna viene a ser fiebre, la segunda dolor de garganta, la tercera congestión, la cuarta dolor de cabeza y la quinta diagnóstico, ¿verdad? Entonces, he puesto 1 a los que sí y 0 a los que no. Por ejemplo, infección de garganta, tiene fiebre, tiene dolor de garganta, no tiene congestión y sí tiene dolor de cabeza. Entonces, su diagnóstico es este. Entonces, de esa manera yo lo he plasmado en un arreglo. Ahora, ejecutamos esto, ya. Ahora, ¿qué sigue? Siguen las etiquetas, ¿no? Bueno, las etiquetas nos guiamos a partir de ellas, no a partir de las columnas. Ejecutamos. Ahora, sigue un def que es contar, class contar. Entonces, este recibe un parámetro fila, la cual va a obtener la última fila, que en este caso sería diagnóstico, y la va a contar. ¿Cuántas de ellas tiene? Ejecutamos y aquí la probamos. Class contar y en filas vamos a poner los datos de entrenamiento, ¿no? De lo que ejecutamos primeramente. Ejecutamos y lo va a contar. Infección de garganta tienes 3, infección de garganta tienes 3, alergia 2 y resfriado 4, ¿no? Ahora, hacemos otro def que es un evaluador para nosotros
decir si es numérico o no es numérico el valor que fue introducido en el parámetro. Por ejemplo, en este caso, yo digo, a ver, vamos, esto, ejecutamos esto, ok, me dice que sí es numérico. Ahora, si ejecutamos, por ejemplo, una palabra, por ejemplo, hola, entonces me va a decir que esto es falso, ¿verdad? Pero ¿para qué nosotros queremos esto? Es porque aquí vamos a poder nosotros evaluar la data, ¿no? Por ejemplo, este es data de entrenamiento, los datos de entrenamiento, vamos a poder evaluarlo. Por ejemplo, datos de entrenamiento 0, que viene a ser el primer corchete, y, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, que viene a ser infracción de garganta, por ejemplo, 4, lo va a evaluar, ¿no? ¿Ve? Sale que es falso. Ahora, por ejemplo, si yo digo 1, que viene a ser en este caso esto, que viene a ser que sí tiene dolor de garganta, me va a evaluar que sí es numérico. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos bien. Este def, si es numérico o no, lo vamos a utilizar en otros métodos que vamos a implementar más adelante. Ahora, tenemos una clase de evaluar, la cual tiene un inicializador, tiene un comparador y de la manera como representarlo, ¿verdad? Ya. Ahora, este evaluar evalúa el número de la columna, el número de la columna o el número de índice, ¿no? Y la segunda es para compararlo. Por ejemplo, el 1, por ejemplo, viene en este caso ser el número, ¿no? Y el otro 1 viene a ser dolor de garganta. ¿Por qué? Porque aquí estamos con 0 y 1, ¿no? Dolor de garganta. Se va a comparar, esto lo ejecutamos, perdón, olvidamos ejecutar esto, ahora ejecutamos esto, y podemos ver que el dolor de garganta tiene que ser mayor a 1, ¿verdad? Lo mismo aquí, ¿no? Es lo mismo, simplemente que ahora estamos nosotros guardando el valor en una variable llamada Q, ¿no? Ahora, nosotros vamos a guardar, por ejemplo, vamos a guardar en ejemplo, en esta variable example, datos de entrenamientos 4, ¿no? ¿Por qué datos de entrenamiento 4? Datos de entrenamiento 4, datos de entrenamiento 1, 2, 3, 4, ¿verdad? O sea, va a compararlo con esto, ¿verdad? Con la ley. Lo va a comparar, ¿no? Esto con esto. Vamos a nosotros a particionar estas filas a través del evaluador, ¿no? De la función que acabamos nosotros de explicar. Ejecutamos, ¿no? Esta recibe las filas y a la cual nosotros vamos a evaluar. Por ejemplo, en esta vamos a crear dos variables, filas acertadas y filas erradas, porque lo vamos a particionar en dos partes, ¿no? De toda la data que nosotros tengamos, vamos a dividirlo en dos, en las posibles respuestas y en las que no pueden ser las respuestas. Por ejemplo, particionar, vamos a hacer uso de este def, particionar. Ahora, nos pide las filas. ¿De qué filas? De la data que nosotros hemos ingresado primeramente, ¿no? Datos de entrenamiento. Ahora, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar esto. Otra vez. 4 viene a ser, ¿no? El número de columna, por ejemplo, es este, por ejemplo, número de columna, 4. 0, 1, 2, 3, 4. O sea, toda esta columna va a evaluar. ¿Qué va a evaluar? Alergia. O sea,
va a buscar de esta columna 4 todas las que tengan alergia. ¿Ves? Entonces, ejecutamos. ¿Vea? Me va a traer todos los que tienen alergia. Por ejemplo, quiero que me ejecute todos los que tengan, por ejemplo, resfriado. Resfriados. Y yo estoy haciendo que me imprima las filas acertadas. Vamos. ¿Ves? Todos los que tengan resfriados me lo va a almacenar en filas acertadas. Y en las filas erradas, vamos a ejecutarlo. ¿Ves? Son todas las que quedan. Son las que no pueden ser, porque ninguno tiene resfriado, ¿no? Ninguno es resfriado. Pero en esta oportunidad le he hecho con lo que es más obvio, ¿no? Con el diagnóstico, pero en verdad no se va a utilizar con el diagnóstico, sino se va a utilizar con los síntomas. Por ejemplo, el síntoma de la columna 0, que viene a ser fiebre, ¿no? Fiebre, de la 0, fiebre, quiero que me obtenga todo lo que sea, lo que tenga 1, ¿no? Todo lo que tenga 1 en fiebre. O sea, 0 hace referencia a fiebre, a la columna de fiebre, y 1 hace referencia al sí, ¿no? Que sí tiene fiebre. Entonces, ejecutamos, por ejemplo, todos ellos tienen fiebre, vean, todos los que están en la columna 0 tienen el número 1, tienen fiebre. Por ejemplo, esta que es una infección de garganta, ha tenido fiebre, este paciente que ha tenido esta infección de garganta también tiene fiebre, este resfriado también tiene fiebre, y esta también. Entonces, las filas erradas tiene que ser que ninguna de ellas tenga fiebre, vean, que ninguna de ellas tiene fiebre. Entonces descartamos todo esto, ¿no? O sea, lo dividimos en dos, para poder nosotros cada vez acercarnos a la respuesta correcta. Vamos a declarar una variable incertidumbre actual y vamos a ejecutar todo este código, ¿no? Incertidumbre con los datos de entrenamiento, no los datos iniciales, los datos del problema. Y vamos a hacer que nos lea esa incertidumbre, nos imprima esa incertidumbre. Vean, tenemos el 0.64, o sea, es como decir 64%, ¿no? 64% de que el ajuste sea correcto. Cuando obtenemos 100%, no siempre quiere decir que esta esté totalmente ajustada, ¿no? Porque el sobreajuste en Machine Learning a veces no es lo ideal. Eso es un tema muy aparte, pero no es ideal. ¿Cómo podemos nosotros aumentar la probabilidad que nuestros datos que se van a predecir, se van a evaluar, sean correctos? Tenemos que nosotros brindarles muchos más datos. A más datos se va a realizar un mejor ajuste y vamos a nosotros obtener un resultado mucho mejor, mucho más confiable. Ahora, ya expliqué lo que es incertidumbre, ahora información de seguimiento. ¿Qué va a hacer este código? Va a observar la izquierda y la derecha, ¿ok? Por ejemplo, vemos aquí, lo vamos a particionar con los datos de entrenamiento y vamos a evaluar, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso está evaluando lo que es, todos los que tengan dolor de garganta, ¿no? Y quiero que me imprima las filas acertadas. Ya. Información de seguimiento. Entonces vamos a evaluar nosotros si irnos a la izquierda o a la derecha, ¿no? Como mostró la imagen, ¿no? Ahora, para ello vamos a declarar otra vez las dos variables filas acertadas y filas cerradas, que vamos a obtenerlo de la partición, ¿no? Particionar de quiénes, de los datos de entrenamiento, los datos previos que ingresamos, y el evaluar, ¿no? 0, que es fiebre, 1 es dolor de garganta, entonces vamos a poner 1 dolor de garganta, todos los que sí tengan dolor de garganta. Si pongo 1 es todos los que sí tienen, y si pongo 0 es todos los que no tienen. Entonces, en este caso voy a poner todos los que tienen, y voy a utilizar este def, ¿no? Que es la información de seguimiento. Las filas acertadas, ¿no? Las filas erradas, y se va a evaluar de acuerdo a la incertidumbre que esta tiene, ¿no? Vamos a ejecutarla. Ahora tenemos que ejecutar esto primero, luego esto. Ya.
tenemos 0.34. A partir de ello, de poder evaluar si va a la izquierda o a la derecha, vamos a encontrar una ruta, no si ir al nodo de izquierda, al nodo derecho, ¿verdad? Entonces, para todo ello, ejecutamos estas líneas, la cual, a partir de, vamos a nosotros a declarar dos variables, mejor seguimiento y mejor evaluación, ¿no? Ya. Ahora, encontrar mejor ruta, ¿de quién? De datos de entrenamiento. Vamos a conseguir una ruta, ¿verdad? Vamos a nosotros a ejecutar esto. Y nos dice que el mejor seguimiento es de 0.3456. Justo lo que es aquí, ¿no? Justo lo que es el dolor de garganta, ¿no? Justo lo que es dolor de garganta. Porque, por ejemplo, si nosotros ponemos fiebre, por ejemplo, si ponemos fiebre, es menor, ¿verdad? Es menor. Entonces, lo que se va a analizar este algoritmo es que quién mayor probabilidades de éxito tiene, entonces va a evaluar para que ésta lo pueda poner primero, ¿no? Ya, encontrar la mejor ruta, y aquí lo encontró, ¿verdad? Lo encontró. Ya, ese es el mejor seguimiento, pero ¿quién fue la mejor evaluación? Vamos a ejecutar la mejor evaluación. ¿Quién fue? Dolor de garganta. Si el dolor de garganta es mayor a 1, entonces se va a inicializar con esa pregunta, porque es el mejor seguimiento y la mejor evaluación. Y justamente esa lo podemos observar aquí, dolor de garganta. Vean, dolor de garganta. O sea, yo no he hecho nada en el código para que primero salga dolor de garganta, sino que a través del análisis de los datos vea cuál pueda tener mayor éxito, y el algoritmo ha decidido que si primero tú preguntas si tienes dolor de garganta, vas a tener mayor probabilidades de éxito. Ahora vamos a hacer nosotros una clase de clasificación donde nosotros obtengamos el número de filas, ¿no? Y esta va a contar cuánta predicción puede realizar. Decidir nodo, la cual va a indicar según la incertidumbre, ¿verdad? Una incertidumbre según el clasificador de rutas, si vas a la derecha, a la izquierda, ¿no? ¿Qué rama es correcta y qué rama es la incorrecta, ¿verdad? Entonces, ejecutamos estas dos líneas. Ya. Bueno, este def, que es construir árbol, no nos ayuda a nosotros a realizar, bueno, ya, construir árbol. Va a partir de las filas, ¿no? Evaluando, eh, bueno, evaluando la mejor ruta, aquí está, evaluando la mejor ruta, ¿no? Haciendo la clasificación de rutas, ¿no? Obteniendo las filas acertadas, las filas erradas, ¿no? De la partición que nosotros hagamos, teniendo la rama correcta, la rama incorrecta, ¿no? A través de las filas acertadas y las filas erradas, vamos a nosotros a retornar qué nodo, ¿no? Qué nodo es correcto, qué nodo es incorrecto, ¿no? Y eso va a construir nuestro árbol. O sea, en síntesis, ese algoritmo, a partir de todos estos datos observados aquí, nos va a construir esto. Nos va a construir esto. Ejecutamos. Bueno, este def, que es imprimir árbol, no va a aportar en la solución, pero sí va a aportar en ver nuestro árbol. Ver cómo el algoritmo está ordenando, o cómo el algoritmo está, de cierta forma, lo está organizando a través de la incertidumbre, a través de las probabilidades, de la mejor ruta, de los nodos del árbol. Entonces va a construir su propio árbol y luego lo va a imprimir, ¿no? Para ello nosotros vamos a necesitar los nodos, ¿verdad? Eh, Este variable espacio es simplemente a manera para que se pueda visualizar nada más. O sea, es un string en blanco. A ver,
a partir del nodo y una clasificación, nosotros vamos a poder tener el nodo de predicción, ¿no? Ese nodo de predicción vamos a nosotros a evaluarlo, ¿no? Y vamos a tener la rama correcta y la rama incorrecta. Entonces, a la rama correcta le vamos a poner un true y a la rama incorrecta le vamos a poner un false. Entonces, va a buscar, ¿no? Va a buscar la mejor, a partir del nodo y la clasificación va a buscar la mejor predicción, ¿no? Que en este caso, así como yo lo mencioné anteriormente, me salió lo que era dolor de garganta, ¿verdad? Y luego va a formar los nodos, ¿no? Con los evaluadores, la rama correcta y la rama incorrectas, ¿no? La rama, si esta rama es correcta, si esta rama no es correcta, entonces si no un sí o un no, ¿no? En este caso yo un true o un false, ¿verdad? Vamos a cambiarlo en este caso, ¿verdad? No es que se note, sino sí, para que se vea igual que de la imagen, ¿verdad? Ok, ejecutamos. Ya, primero establezco una variable llamada mi árbol, construir árbol, que es llamar a esto, ¿verdad? Llamar a esto, vamos a construirlo. ¿Con qué? Con los datos de entrenamiento, con los datos de la tabla. Ok, aquí tenemos imprimir árbol. Entonces, ponemos imprimir árbol, o sea, va a realizar todo esto. ¿Con quién? Va a imprimir el árbol que nosotros habíamos construido inicialmente. Ejecutamos esta línea, entonces veamos. Tomo como primero, como mejor ruta, como mejor, la mejor forma de inicializar este árbol fue con dolor de garganta. Justo como esta. Entonces va a inicializar por preguntar si es que te duele la garganta, si es que tiene dolor de garganta. Entonces, si es que tiene dolor de garganta, te va a diagnosticar una infección de garganta, que está respaldado por 3 datos previos, ¿verdad? Si no, te va a consultar el dolor de cabeza. El dolor de cabeza, si tienes dolor de cabeza, entonces vas a hacer un resfriado. Y ese resfriado está respaldado por 3 datos previos, ¿verdad? Y si no es dolor de cabeza, no tiene dolor de cabeza, entonces puede ser alergia o puede ser resfriado. A ver, ¿por qué yo digo que puede ser cualquiera de los dos? Porque según la imagen que nos muestra, eh, según la imagen que nos muestra el ejercicio, aquí dice, si es que no tienes dolor de cabeza, no puede ser alergia, pero el algoritmo de árbol de decisión no se basa a lo que usted pueda creer o a lo que usted crea conveniente, sino se basa a los datos que usted ha brindado al algoritmo. Por ejemplo, en este caso, dice que cuando no tienes dolor de cabeza es alergia, pero hay personas que no tienen dolor de cabeza, sin embargo han sido diagnosticados con resfriado. Sabemos, dolor de cabeza, no tienen dolor de cabeza, sin embargo ha sido diagnosticado resfriado. Veamos, es por eso que el código, el algoritmo predice, ¿no? Que si es que no tienes dolor de cabeza, puede ser alergia, que está respaldado por dos datos previos, o resfriado, que está respaldado por un dato previo. Ahora, vemos esta clasificación. A ver, esa clasificación va a ver cómo nosotros podemos ordenar todas esas filas y estos nodos, ¿verdad? A partir de las ramas correctas o ramas incorrectas, de poder descartar algunas ramas, ¿no? Para llegar a la respuesta correcta, ¿no? Esto es lo que va a realizar. Por ejemplo, estoy clasificando los datos de entrenamiento, por ejemplo, del 0, ¿no? Por ejemplo, del 0 viene a ser en este caso fiebre, ¿no? Si que tiene fiebre, lo más seguro es que sea una infección de garganta, ¿no? Según mi árbol. Por ejemplo, si tiene dolor de garganta, en este caso, bueno, también me saldría dolor de garganta, ¿no? Bueno, no, perdón. Bueno, en esta parte vamos a clasificar los datos de entrenamiento. En este desclasificar vamos a nosotros ver cuán confiable está nuestro algoritmo, por ejemplo.
vamos a clasificar los datos de entrenamiento, ¿no? Los datos que nosotros tenemos. Por ejemplo, en el caso cero, por ejemplo, en el caso cero. En este caso sería en el caso cero, sería este caso, ¿verdad? Porque sabemos que en arreglos cero significa 1, ¿no? Bueno, en este caso sería el 1, ¿no? Porque es el primer índice, ¿no? En arreglo es 0 el primer índice, en este caso acá es 1, ¿no? Pero se hace referencia a la primera fila, ¿verdad? En este caso dice que es infección de garganta, ¿no? A ver, veamos. Infección de garganta, ¿no? Respaldado por 3. Ahora, si tenemos, por ejemplo, a ver, el 1, ¿no? Que en este caso sería esto, ¿no? Sería alergia, ¿no? El 1, ejecutamos. Dice que puede ser alergia, que está respaldado por 2, o puede ser un resfriado que está respaldado por 1. A ver, ¿cómo? Por ejemplo, dice que puede ser una alergia porque está respaldado por 2, por ejemplo, a ver, vemos acá. Por ejemplo, dice que esto puede ser una alergia porque está respaldado por 2 más, o sea, por por esa y este mismo, ¿no? Porque vean, tienen datos similares. También o puede ser un resfrío, ¿no? Dice, ¿por qué dice que puede ser un resfrío? Porque miren, este tiene el mismo síntoma, vean, estas dos personas no tienen fiebre, no tienen dolor de garganta, sí tienen congestión, no tienen dolor de cabeza. Sin embargo, han sido diagnosticados de forma diferente. Entonces, es por eso que el algoritmo dice que esta persona puede tener alergia según dos datos, ¿no? Dos datos previos, o resfriado según un dato previo a ellos, ¿no? Entonces, por eso les digo, para nosotros mejorar los resultados, para nosotros acertar, ¿no? Tener una mejor incertidumbre, debemos nosotros ingresar como datos previos todos los datos que estén a nuestro alcance, ¿no? A más datos previos que nosotros podemos brindar al algoritmo de árbol de decisión, mejor será el ajuste. Ahora, vamos a imprimir la clasificación. ¿Ok? En este caso, aquí nos está diciendo que la alergia, bueno, que el paciente número, en este caso es el paciente número 2, ¿no? El paciente número 2 puede tener alergia o puede tener resfriado, ¿no? Según los datos previos que ha tenido. Pero si no queremos tenerlos por datos previos, sino queremos tenerlos por porcentaje, ¿no? Ver las probabilidades, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Ejecutamos esas líneas, que es un conteo, vamos a poner un conteo de qué, de una clasificación, la cual va a evaluar las probabilidades, ¿no? Va a evaluar las probabilidades, ¿no? Y va a sacar un porcentaje de esas probabilidades. Por ejemplo, acá ponemos imprimir clasificación, clasificar, por ejemplo, los datos de entrenamiento, por ejemplo, de la primera, bueno, este es de la misma persona de aquí, ¿no? La misma persona de aquí, árbol, ¿no? Mi árbol se va a ejecutar dentro de mi árbol que hemos hecho, ¿no? El árbol está construido, ya lo dijimos anteriormente, por mejores rutas, el que tenga mayor incertidumbre, el que tenga quizás mayor aceptación, ¿no? En los resultados. Ahora, ejecutamos, ¿ves? Ahora vemos que 66% que tenga alergia a esa persona, o 33% seguro que tenga resfriado a esa persona. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros podemos decidir. Ahora, sí, a ver, del primer paciente. El primer paciente está 100% seguro de que es una infección de garganta. Con los síntomas que tiene el primer paciente, está 100% seguro que es una infección de garganta. Ahora, el problema que nos pedía. A partir de todos estos datos, toda esta información, nos pedía a nosotros evaluar aquello, ¿no? Evaluar el diagnóstico del paciente número 10 y el paciente número 11, ¿no? Con estos síntomas.
que si tiene fiebre, no tiene dolor de garganta, si tiene congestión y no tiene dolor de garganta. Estos datos también lo vamos a plasmar en el algoritmo. Si tiene fiebre, no tiene dolor de garganta, si tiene congestión y si tiene dolor de cabeza. ¿Vean? Aquí está. Y aquí vean que voy a poner signos de interrogación tal cual está aquí, ¿no? O lo podemos dejar en blanco, como guste. Lo que va a hacer el algoritmo es, a partir de estos cuatro síntomas, va a evaluar, a partir también de los datos previos que nosotros le hemos brindado, cuál puede ser el diagnóstico a esto, ¿verdad? Entonces, ejecutamos para que esta pueda almacenar este arreglo de valor datos. Y aquí vamos a hacer un for de filas, evaluar datos. Vamos a imprimir diagnóstico y vamos a agregarle este, que es imprimir clasificación, ¿no? ¿A quién va a clasificar? De la fila, ¿no? La fila que nosotros obtengamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso la fila 1, luego la fila 2, ¿no? ¿Y a qué se va a basar? A mi árbol ya construido anteriormente. Ejecutamos estas líneas y vemos, ¿no? Que la primera persona está 100% seguro que tiene un resfriado. Y la segunda persona está 66% seguro que tenga una alergia o 33% que tenga un resfriado, ¿no? Entonces, podemos nosotros poner muchos más datos. A ver, por ejemplo, vamos a ingresar otro nuevo dato. La persona, por ejemplo, que tengan todos los síntomas. Ok, vamos a ejecutar para que se almacene este arreglo y luego ejecutar la última línea. Por ejemplo, si tiene todos los síntomas, él dice que está 100% seguro de que puede ser una infección de garganta. Bueno, ¿cuál sería la ventaja de realizar nosotros un árbol de decisión y no realizar, por ejemplo, un algoritmo con probabilidades matemáticas y hacer condicionales con if, con else, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos aprovechar de este árbol de decisión? Es que es escalable. Por ejemplo, si a nosotros nos piden un nuevo síntoma, por ejemplo, vamos a agregar aquí al inicio un nuevo síntoma. A ver, vamos a ver, tenemos fiebre, dolor de garganta, congestión, dolor de cabeza. A ver, vamos a poner mareos. Por ejemplo, mareos, ¿ok? Y a todo vamos a agregarle si que tiene mareo o no tiene mareo. El primer paciente tuvo mareo, la segunda no, la tercera, a ver, sí, aquí también, ¿ok? Estas personas pueden tener, ya tienen mareo, ¿verdad? Entonces, vamos a ejecutar todas las líneas. Vamos aquí, ponemos restablecer para que todo se vuelva a limpiar y ejecutar desde el principio. Vamos a ejecutar los nuevos datos de entrenamiento. Esperemos que acá se ponga un 1. Está almacenándolo. Ya, ok. Ya almacenó los datos de entrenamiento. Bueno, síntomas. Va a evaluar las filas, ¿verdad? Entonces vamos a ejecutar todas las clases y todos los def que hacían posible esto, ¿verdad? Vean que en ningún momento me arroja un error por el nuevo dato establecido, porque nunca yo dije tengo 3 datos, tengo 4 datos, o si que tiene fiebre es esto, no, ¿verdad? El árbol automáticamente se adapta a los nuevos reglamentos que tiene, a los nuevos datos que se le ha brindado, ¿verdad? Vean que esto ya cambió también, ahora está más seguro que esto es alergia por los datos que yo le he brindado ahora. Ya, por ejemplo aquí vamos a poner
A ver, ok, ahora tenemos los 5 datos que normalmente debemos tener, 3, 4, 5 datos sin el nombre, no, el nombre sin, no, si ustedes no pueden poner así, en blanco, ¿saben? No hay problema en eso, porque lo que al final esto no lo va a tomar en cuenta, aquí está diciendo que no lo tome en cuenta, y simplemente va a evaluarlos a partir de los 5 datos, los 5 primeros datos, para poder hallar su último dato que viene a ser el diagnóstico. Ejecutamos y ejecutamos. Vean que pues dice que este puede ser resfriado, puede ser un resfriado, infección de garganta, ¿no? Todo ahí. Vean que no genera ningún error. Lo mismo puede ser si es que aumentan un nuevo signo, por ejemplo este ya no sea resfriado o ya no sea infección de garganta, sino este, por ejemplo, imaginemos que sea intoxicación. Entonces, veamos, si que tiene todos los síntomas, va a tener una intoxicación, ¿ok? Entonces, ejecutamos de nuevo otra vez todo. Vemos que el árbol se va adaptando a los nuevos datos que nosotros le hemos brindado. Siempre va a aprender de sí mismo. Vean, el árbol ha tomado una nueva forma, ¿no? Por ejemplo, acá dice intoxicación, infección de garganta, ¿ves? Se ha agregado automáticamente la intoxicación basados a un registro anterior, ¿no? Porque solamente hay un registro de intoxicación, vean. Entonces, se basa en ello. Ya, ahora vean. Esta persona que hemos puesto acá al último tiene todos los síntomas, entonces es lo más probable que tenga intoxicación. Vamos a ejecutar. Ejecutamos ya evaluar los datos, ahora ejecutamos para que nos brinde los datos nuevos y veamos, está 100% seguro que es intoxicación, ¿no? La primera persona, la primera estaba seguro que es resfriado, la segunda también es resfriado, ¿no? Es porque le hemos aumentado nuevos datos, ¿verdad? Entonces cambia. Entonces así nuestro árbol de decisión va a ir adaptándose a los datos, a los síntomas, a las nuevas enfermedades, nuevos diagnósticos que nosotros podamos ingresar. Bueno, hasta aquí ha sido la explicación de este algoritmo basado en el lenguaje de Python. Me despido. Muchas gracias.